Hechos capítulo 2, los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. 40 días hubo desde la Pascua, precisamente, desde la resurrección de Jesucristo hasta su ascensión, y 10 días desde su ascensión hasta el derramamiento del Espíritu Santo o el cumplimiento de la promesa que el Señor les había hecho, precisamente el día de Pentecostés. Una fiesta que los judíos tenían y celebraban las fiestas de las semanas, y era un tiempo de mucho alboroto y de mucha alegría allí en Jerusalén. Durante los 40 días que el Señor resucitado estuvo en la tierra, porque sabemos que el Señor resucitó y no ascendió en el momento, recién lo explicamos, el Señor se manifestó a muchas personas, primeramente a las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, Juana, y a otras mujeres que estaban con ellas. También se apareció a algunos discípulos como Pedro, Jacobo, Juan. También se apareció a aquellos 2 que iban en el camino a Emaús, ¿recuerdan? Y el Señor se puso a la par de ellos y luego se dieron cuenta que era el Señor. Y también le apareció a los 12 discípulos, estando ellos juntos, a puertas cerradas. Y ahí el Señor se les presenta y les dice: paz a vosotros. Y por último, dice la Biblia que se manifestó y se presentó a más de 500 hermanos a la vez. Es decir, que había muchos que habían visto al Cristo resucitado. Pero la situación de los discípulos en realidad no era buena, a pesar de esta situación maravillosa, porque estuvieron durante la crucifixión y durante los días que el Señor estuvo en el sepulcro, estuvieron atemorizados, escondidos, con mucho temor. Pero también tenemos que decir, aún durante ese tiempo, que fue largo, 40 días estuvo el Señor resucitado, manifestándose de varias maneras y en distintas ocasiones. Sin embargo, durante este tiempo, algunos de los discípulos retornaron a su antiguo oficio. Me refiero a Pedro y me refiero a sus compañeros, que dice claramente la palabra que ellos volvieron a las redes, a las barcas. Pedro les dijo a sus compañeros: me voy a pescar, y con él fueron muchos de los que lo acompañaban. Y nos preguntamos, ¿acaso se habían olvidado del llamamiento del Señor? Pensemos que ya el Cristo resucitado se les había presentado. El mismo que los había llamado y les había dicho: los voy a hacer pescadores de hombres. Y dice que ellos al instante dejaron las barcas y las redes
y siguieron al Señor. Y ahora habían vuelto a esa situación. Qué triste, por eso decía que la situación de los discípulos no era muy buena. Todavía seguramente habría dudas. Habría quienes a lo mejor todavía no estaban totalmente convencidos de lo que había sucedido. Otros estarían debilitados. Me pongo en el lugar de Pedro, y después que lo negó seguramente se sentiría culpable. Los demás, cuando prendieron al Señor, salieron escapados. Seguramente algo de esto había. Ahora, después de esta situación de que ellos volvieron a la pesca y que en definitiva parece que se rememorara lo que habían pasado un tiempo antes. No habían pescado nada, volvían a la orilla desanimados y alguien los esperaba en la orilla. Digo alguien porque ellos no lo reconocieron al Señor. Y el Señor les dijo: echen sus redes. Y esa palabra parece que ya a algunos de ellos, especialmente a Juan, le llamó la atención. Y le dijo: Pedro, me parece que es el Señor. Oh Señor, qué grande la paciencia y la misericordia del Señor. Inmediatamente se subieron y dice que era tan grande la cantidad, esa sería la segunda pesca milagrosa. Era tan grande la cantidad de peces que no podían sacar las redes. Qué grande es el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? ¿Usted ha dudado alguna vez? Acá somos todos buenos. Todos van a decir: no, yo nunca dudé. Yo nunca aflojé, yo nunca... Pero sabe que el Señor conoce nuestra condición. Entonces, se produce algo maravilloso en esa playa, que no es el tema que me ocupa en esta mañana. Pero ahí el Señor arregla cuentas con Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de eso, no? Habla con los demás, les participa y les da hasta de comer. Y luego les ordena que suban al monte para encontrarse con él allí. Qué importante, estaban en Galilea. El Señor les había dicho que debían ahora subir al monte que está en Galilea, y allí el Señor se les iba a manifestar de nuevo. Y quiero rescatar de ese encuentro en el monte, en Galilea, dos cosas. Porque allí recibieron ellos dos cosas importantes. Una de ellas fue una comisión, un encargo. Cuando miramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20, dice así el texto bíblico: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero mire lo que dice el texto: aún ahí, algunos dudaban. Algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué encargo le estaba dando el Señor. Este encargo se repite en los evangelios, pero también les estaba dando una promesa. Ahí en Lucas capítulo 24, en este mismo contexto, en este mismo momento y en este mismo lugar, Jesús les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahí está.
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dos cosas. En esa reunión en el monte en Galilea, una comisión, un encargo y una promesa. La promesa de la recepción del Espíritu Santo. Cuando leemos el Evangelio, el libro de Lucas, el libro de los Hechos, Lucas relata en los versículos, capítulo 1, versos 4 y 5, dice que estando juntos, relatando el mismo hecho, relatando lo mismo que había pasado, dice, estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, ciertamente, Juan el Bautista, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está la promesa. Aquí Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, registra ese hecho de una manera muy puntual, muy puntual. Y tenemos que saber que estas dos cosas, tanto la comisión como la promesa del Espíritu Santo, se conjugarían en una sola cuando se cumpliera el derramamiento del Espíritu Santo, porque solamente de esa manera podrían ellos cumplir la otra cosa, que era llevar la palabra y extender el mensaje a todas las naciones. Yendo al texto del libro de los Hechos, capítulo 2, quisiera que recorramos estos versículos atentos. La primera frase que encontramos en el versículo 1 del capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó, ¿sabían los discípulos que ese día se cumpliría la promesa? No. Jesús le dijo dentro de no muchos días. Ahora, sabemos que cuando el Señor dice no muchos días pueden ser para nosotros muchos días. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que ellos no sabían exactamente que iba a cumplirse la promesa del Señor el día de Pentecostés. Pero el día de Pentecostés llegó. Y podemos decir, hermanos, porque cuando miramos con atención el texto bíblico, esto fue importante. No sabían de antemano cuánto tiempo debían esperar, pero sí esto produjo una gran expectativa en el corazón de ellos. Y esto es importante. Esto es importante. Yo creo que cuando el Señor nos promete algo y no nos dice cuándo va a ser exactamente, y esto lo tenemos en la Biblia repetidas veces, y mucho más cuando se habla de la venida del Señor, Él dice, vengo pronto, pero no nos dice cuándo. Pero creo que el propósito es para que crezca en nosotros la expectativa del cumplimiento de esa promesa, ¿o no es así? Y esto lo encontramos registrado. En el libro de los Hechos, en el mismo capítulo 1, los versos del 12 al 14, dice que entonces volvieron a Jerusalén, y entrados subieron al aposento alto, que era un lugar donde moraban, donde habitaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y dice el texto que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, también con las mujeres que habían visto y eran testigos de la resurrección de Cristo, y con María, la madre de Jesús, y hasta con los hermanos de Jesús. Es decir, que se había producido esa expectativa en ellos.
Y cuando ellos volvieron de Galilea y fueron a Jerusalén y fueron al lugar donde ellos moraban, se ve que como discípulos tenían su lugar donde ellos estaban. Dice que ellos permanecían, perseveraban, unánimes, juntos, en ese lugar. La segunda frase es justamente una que dice, y la conocemos bien, que es unánimes y juntos. Se encontraban ese día de Pentecostés en una actitud de perseverancia. Esto significa que estaban en una perfecta unanimidad de espíritu, en una hermosa comunión y en una hermosa armonía espiritual. Y esto es importante verlo. Además también habían permanecido juntos, habían permanecido reunidos, congregados en ese lugar, en ese aposento alto. No podemos dejar, cuando leemos esto, de recordar el Salmo 133, que ilustra tan bien ese momento. No sé si usted lo recuerda, pero dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Bueno y delicioso. Habitar los hermanos juntos en un lugar y en armonía, en comunión. Es como el buen óleo, es como la unción sobre la cabeza. Dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Qué hermoso. El lugar donde Dios derrama la grata y maravillosa unción de su Espíritu. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué importancia la de estar juntos y unánimes en un mismo espíritu, en comunión y en armonía. Porque dice la palabra que allí es donde el Señor derrama esa unción de su espíritu, y dice que allí está la bendición de Dios, y desciende la bendición de Dios sobre todos los que estamos allí. Esto hoy tiene una aplicación perfecta, porque cuando nos reunimos, cuando nos congregamos de esta manera, en este lugar, pero en armonía, en unanimidad de espíritu, en comunión espiritual, dice que el Señor entonces derrama su unción, su gracia, y la bendición del Señor está allí. La otra palabra que sigue en el texto, capítulo 2, versículo 2, en la primera parte dice, y de repente, a mí me llama la atención esa palabra, de repente, repentinamente quiere decir, sin previo aviso. No es que estaban ahí diciéndole, Señor, Señor, reclamándole, no, ellos estaban orando, deleitándose en la comunión, en la oración, en la perseverancia de estar juntos, esperando el tiempo del cumplimiento de la promesa, sin que tal vez hubiera en sus mentes la preparación de que ese día se iba a producir lo que luego se produjo. Entonces, esto nos hace pensar en que muchas veces Dios se manifiesta de esta manera. Se me viene a la mente un ejemplo cuando Pedro va a la casa de Cornelio, del centurión romano, para predicarle el Evangelio, algo que Dios había preparado. Y allí llega Pedro y lo reciben con gozo, y estaba el centurión con la familia y con amigos. Y allí Pedro comienza a predicar la palabra, a anunciarles el mensaje del Evangelio. Y dice que mientras Pedro estaba predicando, en ese preciso momento, dice
que cayó sobre los que estaban allí el Espíritu Santo. Yo creo que ninguno esperaba que sucediera lo que sucedió. Miren, en Hechos 10, 44 al 46 dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó, como algo repentino, ¿no? No se deslizó, no es que empezó como a mostrarse, no, como algo así, como lo relata el libro de los Hechos, repentino. Cayó sobre todos los que oían el mensaje que Pedro estaba predicando. O sea que el Señor interrumpió el mensaje. Mire, Señor, espere que yo termine. Interrumpió el mensaje. Seguramente el Señor ya estaba viendo que los corazones estaban abiertos, dispuestos, preparados. Era el momento. No había que hacer ninguna cosa para forzar que el Espíritu viniera. Y cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro, se quedaron atónitos, asombrados, se quedaron perplejos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto quiere decir que ni siquiera estarían esperando que ocurriera eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ni siquiera. Porque los oían, mire, que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso cuando dejamos que el Señor irrumpa en nuestro medio. Cuando nuestra preparación es la de estar con un corazón abierto, dispuesto, en comunión, y el Señor en un determinado momento viene con su poder y con su gracia. No hace falta que los estemos como hacían los profetas de Baal, que parecía que tenían que hacer todo lo que hicieron para que el Dios de ellos le contestara. No estamos en condiciones iguales. Nuestra preparación es el estar realmente en comunión, en armonía espiritual, en oración, juntos. Por eso es que tenemos que perseverar en el estar en la casa del Señor. Como dice la carta a los Hebreos, que no tomemos por costumbre el dejar de congregarnos. Y mucho más, dice, cuando aquel día se refiere a la venida de Cristo, se acerca. Lo que sigue, las palabras que siguen en el versículo 2, dice que vino del cielo. A mí, ahí paramos de nuevo. Ahí paramos de nuevo. ¿De dónde vino? Vino del cielo. No vino de la tierra, de los alrededores, ni siquiera de las nubes, sino que vino del cielo, es decir, algo puramente divino y glorioso. No era algo que venía porque Pedro estaba con una unción muy grande o porque había algunos que... No. Esto vino directamente de Dios, del cielo, e irrumpió en el lugar donde ellos estaban. Vino de arriba. El apóstol Santiago dice, toda buena dádiva, todo don, y el Espíritu Santo es el don de los dones, ¿no? Lo que Dios nos da. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Viene de Dios, directamente. Por eso que cuando queremos recibir esta bendición, no mire a nadie, ni siquiera al pastor, ni siquiera a nadie que haga ninguna cosa, sino que conéctese con el Señor y el Señor directamente lo llenará de su poder y de su gloria. Esta bendición que desciende del cielo es la bendición de Dios, de este Dios glorioso que habita en la gloria inaccesible, dice la palabra. Mire qué maravilloso esto. Sigo leyendo minuciosamente. Hechos capítulo 2, verso 2, la siguiente frase, dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un estruendo era un ruido, como el estallido de un potente huracán.
A veces cuando nosotros miramos las cosas que pasan y algún testimonio de esos huracanes y de esas cosas, y sí, se oyó como una explosión, se oyó como un... Y fue el viento que... Esto es lo que pasó. Un estruendo como de un viento recio, como un estallido potente, fuerte. El versículo 6 del mismo capítulo 1 dice, y hecho este estruendo, fíjese cómo enfatiza esa palabra, se juntó la multitud. Es decir, que esto no fue solamente algo que ellos sintieron, pero lo vivieron dentro de las cuatro paredes del aposento alto. Esta manifestación poderosa de Dios y este estruendo poderoso de Dios salió afuera. Y lejos, de tal manera que cuando escucharon semejante cosa, dice que vinieron y acudieron a ver lo que pasaba. Porque se manifestaba la presencia poderosa del Señor. Qué importante esto. Cuando nosotros miramos en el contexto bíblico, vamos a encontrar esto también. En la Biblia el estruendo es símbolo de la manifestación poderosa de la presencia del Señor. No siempre se manifiesta de la misma forma. A Elías se le presentó como un silbo suave y apacible. Pero a veces se manifiesta como ese estruendo poderoso. Cuando miramos un poco en el Antiguo Testamento para buscar cómo Dios obraba, cuando Dios dio la ley por medio de Moisés, allí se produjo un gran estruendo. Cuando leemos Éxodo 20, que es donde se relata los 10 mandamientos, la dación de la ley, dice, todo el pueblo observaba el estruendo, una manifestación audible, ¿no? El estruendo y los relámpagos, visible, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, temieron. Una manifestación tan poderosa de parte de Dios. Hay un texto hermoso en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, verso 12, que dice Ezequiel, y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo. Sabemos que la voz del Señor se compara en la Biblia como el estruendo de muchas aguas. ¿Vieron cuando vienen las olas y golpean? Parece que no, hace un ruido que nos asombra. Bueno, Ezequiel dice, y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una gran voz de gran estruendo, que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Qué maravilloso, qué maravilloso. Seguimos en el versículo 2. La frase siguiente dice que ese viento que se manifestó como un estruendo poderoso, dice que llenó la casa, toda la casa, donde estaban sentados. Estaban sentados. Lo llenó el lugar, estaban reunidos, llenó el lugar donde ellos estaban. También no puede dejar de venir a nuestra mente cuando la gloria de Dios entra y llena. En el libro de Segunda de Crónicas, donde se relata la presentación, la inauguración del templo de Dios, capítulo 7, versos 1 y 2, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas que se ofrecían en aquel tiempo a Dios. Y dice,
y aquí viene la parte, y la gloria de Jehová, ¿qué hizo? Llenó la casa. La gloria de Dios llenó el lugar, el templo en ese caso, y dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Qué maravilloso! Tan patente era que la gloria de Dios, como fue en Pentecostés, llenó el templo. El día de Pentecostés llenó la casa donde estaban reunidos. Qué hermoso esto. ¿Usted ha sentido alguna vez que la gloria del Señor llena el lugar donde estamos? Que se respira un ambiente espiritual y glorioso, que podemos sentir la presencia del Señor, no hace falta hacer mucha cosa, porque está la gloria de Dios inundando y llenando el lugar donde estamos, y esa misma gloria es la que penetra y obra en nuestros corazones. En el siguiente versículo del capítulo 2, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas de fuego hacen visible la manifestación del Espíritu Santo sobre cada uno, en forma particular. Por eso que si bien el evento parecía algo que los involucraba a todos como grupo, sin embargo, cuando se manifiesta esas lenguas de fuego individuales, se posaban sobre cada uno de ellos, significando de que la bendición estaba sobre cada uno. Y pregunto, ¿cuántos de los que estaban allí recibieron esta bendición? ¿Qué dice la Biblia? Todos. Pero tendríamos que decir todos y cada uno. Porque mire, muchas veces estamos orando, glorificando a Dios y el Espíritu Santo se derrama con su poder, con su gracia, y ahí se manifiesta en nosotros esa bendición de poder hablar en lenguas y poder glorificar y adorar el nombre del Señor. Pero hay otros que están como ausentes. Como decía el pastor Reyes, se dejó la olla en el fuego, o la plancha enchufada. ¿No pasa? Y entonces usted ve a alguien que está ardiendo bajo el poder del Espíritu Santo, está llenando su corazón, y el otro está como diciendo. No fue el caso del Pentecostés, porque todos estaban de la misma manera en el Espíritu para poder recibir la bendición de Dios. Ellos no sabían que ese día se iba a producir esto que se produjo. Yo no sé si hoy el Señor nos va a mandar el viento recio, o si vamos a sentir algún estruendo, o si van a aparecer algunas lenguas de fuego. Los matafuegos están por lo menos. Pero tenemos que estar preparados que el Señor venga sobre nuestra vida y llene nuestros corazones con el poder de su gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Se asentaron lenguas de fuego. Si bien el fuego es usado en la Biblia como un símbolo de juicio, pero no siempre. También está usado en la Escritura para representar la acción poderosa de Dios, el obrar poderoso de Dios. Y este fue el caso. Y este es el caso. Este es el caso del día de Pentecostés. El texto que leímos anteriormente decía que cuando Salomón acabó de orar, antes de mencionar que la casa se había llenado de la gloria de Dios, dice, descendió fuego de los cielos. Fíjese, descendió fuego de los cielos. No sabemos cómo habrá sido esa experiencia.
Pero no podemos dejar de compararla con el día de Pentecostés, donde fuego vino sobre los que estaban allí. Gloria sea el nombre de Cristo. Fuego vino cuando Elías oró al Señor y el Señor consumió por fuego ese holocausto. ¿O no es así? Y tenemos menciones en la Biblia. En 2 de Crónicas 7:3, un versículo más del que leímos antes, dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, salieron todos corriendo. No. Se postraron sobre sus rostros en el pavimento, en el piso, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso! No se asustaron. Realmente vieron que era el poder de la gloria de Dios. Era el fuego de Dios que había descendido sobre ese lugar. En lo íntimo, en lo personal, tenemos a un profeta que, bajo la presión en que estaba ministrando en sus días, llegó un momento en que le parecía que ya no iba a poder seguir haciéndolo. Me refiero al profeta Jeremías. Y leemos en el capítulo 20, verso 9, mire lo que dijo Jeremías: no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más de su nombre. Mire cuál sería la experiencia, la presión, ¿no?, que estaría viniendo sobre él. Pero dice: no obstante, a pesar de esta situación, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente. ¿Qué sería ese fuego ardiente? ¿Sería el miedo? ¿Sería la indignación? ¿Sería el fuego del Espíritu de Dios obrando en su corazón? Que dice: metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de soportarlo y no pude. Tuvo que seguir. Se dio cuenta que ahí estaba la presencia de Dios. Que a pesar de todo lo que pasaba a su alrededor, que era terrible, el poder y la manifestación de la gloria de Dios y el fuego de Dios en su interior era más fuerte que todo aquello que lo rodeaba. ¿Siente usted este fuego de Dios en su corazón? ¿Tiene usted este fuego de Dios en su corazón? En el Nuevo Testamento parece que había alguien que ese fuego se le había empezado a apagar. Y ustedes ya saben, tic, 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 tic. ¿A quién me refiero? Fue cuando Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego. Porque parece que se le estaba apagando. Y en vez de tener la llama ardiendo, parece que tenía unas poquitas brasas con un montón de ceniza arriba. Y entonces Pablo como que lo despierta con esta palabra: aviva el fuego del don de Dios, ese don perfecto de Dios. Qué maravilloso. ¿Nos dirá en esta mañana el Señor también esto a nosotros? Porque ese fuego, ¿sabe una cosa? Le voy a decir algo. Ese fuego tiene que ser permanente. ¿Usted se acuerda del tabernáculo? Por lo menos los que estudiaron un poquito del Antiguo Testamento. El fuego del tabernáculo no se podía apagar. Entonces se tenía que renovar y tenían que cargar permanentemente con el aceite para que no se apagara. No se podía apagar. Hay indicios en el Antiguo Testamento de lo que después vemos como algo que se aplica a la vida o a la experiencia del cristiano. Y esto lo podemos decir ahora con una mirada autorreferencial y decimos: el fuego del Señor no se nos puede apagar.
porque mi vida es templo del Espíritu Santo. Oh, Ramashira, Kamandara, Sindaramara. Aleluya, gloria a Dios. Y si este es el templo del Espíritu Santo, como aquel templo, o como el tabernáculo más antiguamente, ese fuego tiene que permanecer encendido en nuestros corazones. Por eso Pablo se pone firme y le dice: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Estamos de acuerdo? En Hechos, en el siguiente versículo 2:4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está. Una experiencia para ellos inédita. Una experiencia totalmente sobrenatural y milagrosa. Y algunos dirán: no, pastor, pero eso no es un milagro. Es un milagro. Yo busqué la palabra milagro en el diccionario y dice hecho inexplicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Todo lo que estaba pasando ahí era sobrenatural y era de origen divino porque venía del cielo, venía de Dios. Amén. ¿Qué le parece? Esto es algo maravilloso. Que podamos comprender que esto es algo glorioso y esto es algo que debemos reconocer que necesitamos todos los que somos cristianos recibir. Sabemos que todas estas manifestaciones fueron señales extraordinarias, maravillosas, de tres cosas: del descenso del Espíritu Santo, tal como se había prometido; del bautismo en el Espíritu Santo. A algunos les choca la palabra bautismo, pero bueno, tendríamos que arrancar una página de la Biblia y del libro de los Hechos, porque en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué importante esto. El descenso, el bautismo, el llenamiento del Espíritu Santo. Porque el versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, son señales, fueron evidencias de que la promesa del Señor se estaba cumpliendo. Amén. No es que se cumplió así, sí, les dio el Espíritu Santo y nadie se enteró. Fue tal el escándalo, por usar una palabra que nos llama la atención, que se reunieron como 5.000 personas alrededor del aposento alto. No había pasado desapercibido esto. Todas estas señales fueron evidencias de que ahí se estaba cumpliendo la promesa del Señor. Como también hoy son evidencia de que el Señor sigue cumpliendo su promesa. ¿Cree esto? ¿Cree lo que estamos diciendo? Siguen siendo señales y evidencias de que hoy también el Señor sigue cumpliendo su promesa, descendiendo, bautizando y llenando cada corazón con el poder y la gloria de su Espíritu Santo. Esto es fundamental. Por eso es que esta debe ser una experiencia real de cada cristiano. ¿Amén? De cada cristiano. Son señales y evidencias de que está el Espíritu Santo. Pero
tenemos que decir, y presten atención porque esto no va en contra de lo anterior, sino que viene a ser algo que va junto con lo anterior. Podemos decir que estas señales no tienen un fin en sí mismas. Es decir, que no constituyen una finalidad, un propósito o la razón por la cual el Señor envió su Espíritu Santo. El Señor no envió el Espíritu Santo solamente para que se escuchara un estruendo o para que hablaran en nuevas lenguas o para que se manifestara todo eso que pasó ese día de manera sobrenatural. No para allí el propósito de Dios, la finalidad del Señor. Y veamos esto para finalizar. Yo lo resumo solamente en 4 breves puntos, para que nos demos cuenta que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que recibir estas señales y tenemos que gozarnos en la presencia del Señor y todo esto así. Pero fíjese las finalidades y propósitos que están escritas en la Biblia que tenía el Señor al derramar su Espíritu Santo sobre ellos. La primera cosa que quiero mencionar es revelar, enseñarnos y recordarnos todo lo que Jesús dijo. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hará? No dice que hará que hablen en lenguas. De hecho, está comprobado que es una de las señales de que el Espíritu vino. Pero dice que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan sigue este concepto. Capítulo 16, versos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, ¿qué hará? Él os guiará a toda la verdad. No vamos a quedar en tinieblas. No vamos a quedar todavía con viejos conceptos de Dios y de lo que dice Dios. No, nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A dónde lo oirá el Espíritu Santo? Sino en el consejo divino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y otra vez, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, un espíritu de revelación. Por eso decimos que el Evangelio no es algo oculto, es algo revelado. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de revelarnos todo lo que Jesús dijo. Nos enseñará, nos recordará, nos guiará, nos hará saber las cosas que vendrán en el futuro. Todo esto el Espíritu Santo es el que nos revela. No es poca cosa, ¿o no? No se resume solamente en que podamos venir a la iglesia y experimentar esas señales y evidencias en el hablar en lenguas y en el regocijarnos y el sentir que el Espíritu de Dios llena este lugar y que esta bendición viene de lo alto. Hay cosas puntuales y específicas que logra solamente el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida. La segunda cosa que quisiera mencionar es que viene para darnos la capacidad para el servicio cristiano, capacitarnos para poder servir al Señor. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 7 y 8, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, que era con ese espíritu que se le estaba apagando el fuego a Timoteo, sino que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Un poco más adelante le da otro consejo y le dice en el capítulo 4, verso 6, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque Dios te dio espíritu de poder. Dios te dio el espíritu que te capacita para que puedas servir al Señor y para que puedas cumplir el ministerio que Dios te dio. ¿Dios te dio algún ministerio, hermano? Alguno dice, bueno, pero yo no sé hacer nada. ¿Sabe una cosa? El que nos capacita para hacer en la obra de Dios es el Espíritu de Dios. De Él recibimos la capacitación para poder hacer. Fíjense ustedes que ese grupo de hombres, los discípulos, no eran los más encumbrados, no eran los inteligentes, los que tenían toda la sabiduría, no, eran del vulgo. Era gente ordinaria en el sentido de que no eran nada especial o distinguidos. Sin embargo, fueron las personas que bajo la gracia y la unción del Espíritu de Dios a partir de Pentecostés pudieron comenzar a llevar el Evangelio y extender el Evangelio como el Señor lo había dicho. Y hasta en muchos casos, como en el caso de Pedro, cuando lo escucharon hablar y predicar después de la experiencia del Pentecostés, se asombraban de que este no es Pedro, este no es él. Porque tenía palabras de autoridad, de poder, de sabiduría para predicar el Evangelio. ¿No crees que Dios te puede dar esta capacidad por medio del Espíritu Santo? Medio tibión el amén. ¿Usted cree que Dios le puede dar? Claro, dice que Dios no eligió a los más encumbrados, a los poderosos de este mundo. No, dice que Dios eligió a lo que no es para que sea. Así que la capacidad, recibir la capacidad para el servicio. El tercero, son 4 nomás. El tercero dice producir en nosotros, es decir, desde nuestro interior, algo maravilloso que es el fruto del Espíritu. ¿Tiene usted fruto del Espíritu? Amor, más el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Y manifiesta inclusive Pablo algunos otros frutos también, ¿no? en sus cartas. Pero esto, digamos, es como ese compendio, ¿no? Que no se agota acá, pero fíjese cuántas cosas maravillosas. ¿Y cómo vienen? Tenés que esforzarte para tener amor. Hermano, esfuércese para tener amor. Y usted se va a ir colorado de haber hecho fuerza, pero no pasó nada. Porque el amor es un fruto del Espíritu. Porque no habla del amor natural, habla del amor de Dios, como de todas las demás cosas que menciona. Y el único que las produce en nuestra vida y el único que puede hacer que esas cosas se manifiesten en nuestra vida es el obrar permanente del Espíritu Santo en nosotros. Esto de permanente yo lo recalco siempre porque hemos dicho muchas veces que en esta era del Espíritu, en esta era del nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, el Espíritu Santo no viene esporádicamente sobre algunas personas para que hagan algo o para que... No. Ahora es derramado
en todos nuestros corazones. Es para todos la promesa, como dice el apóstol Pedro cuando en esa prédica. Para todos. Para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor, vuestro Dios, llamare. Para todos. Así que el Señor nos ayude, porque necesitamos tener esta bendición de Dios. El último, y creo que lo tenemos en el mismo primer capítulo del libro de los Hechos, Hechos 1, 8, porque es hacernos testigos del Señor. Testigos del Señor. 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, el Espíritu que le había prometido, el Espíritu que vino con el viento recio, el Espíritu que vino con las lenguas de fuego, el Espíritu que vino con las distintas lenguas que hablaron los que estaban allí y toda esa manifestación sobrenatural y gloriosa. Pero me seréis testigos, después dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le parece? No, yo voy a salir, ni bien... No, le dijo el Señor, esperá, no te muevas. Tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Tenés que ser lleno de la presencia del Señor. Tenés que tener esta experiencia gloriosa y tenés que procurar que este fuego que se encendió en tu corazón, dígalo fuerte, fuerte, están distraídos, no se apague. Hay un corito que cantamos nosotros de los viejos que dice que no se apague el fuego. Lo sabes. Y ese fuego no se puede apagar. No se tiene que apagar y no se puede apagar. Y necesitamos estar conscientes de esta verdad. Conscientes de esta verdad. Por eso cuando Pablo lo vio a Timoteo que se empezó dijo, no se puede. Ahí estaba la pequeña llamita o las brasas ahí que estaban. Entonces dijo, no, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que el Señor nos ayude. ¿Usted quiere ser un siervo de Dios, una sierva de Dios? ¿Quiere ser un testigo del Señor? ¿El testigo qué hace? Por ende, testifica. Habla del Señor. ¿O no es así? Habla del Señor. Predica la palabra. Da el mensaje. Habla a las almas perdidas. En todo tiempo y el momento que tiene oportunidad, habla del Señor. Pero tiene que tener el fuego adentro. Entonces, que el Señor en esta celebración de Pentecostés nos dé todo eso que dijimos. Todo esto que vimos tiene que estar continuamente en nosotros y presente. Es cierto que a veces estamos y todavía no hemos tenido una experiencia. Por eso es que es necesario recibir esa experiencia. Los discípulos necesitaban recibir esa experiencia. Y esa experiencia siguió, no es que pasó solamente como evidencia, como señal de que el Espíritu estaba con ellos. Esa experiencia siguió. Vamos a verla en el capítulo 8, cuando Felipe fue a Samaria, la vemos en el capítulo 10, cuando Pedro fue a predicar a Cornelio, lo vemos en el capítulo 19, cuando Pablo estaba en Éfeso. Y allí les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y se habrán mirado entre ellos, les han dicho. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y no les dijo, bueno, esfuércense. No. Necesitaban recibirlo. No era una opción. Era una necesidad para ellos. ¿Usted no cree que esa necesidad también es necesidad nuestra? ¿O estamos nosotros en una condición que no necesitamos tal cosa? Que el Señor nos ayude. Que miremos la palabra, entendemos la diferencia, porque ahí a veces es donde se nos mezclan las cosas. Una vez escuchaba a un predicador que
Reinhard Bonnke, un misionero que vino a hacer una campaña hace muchos años acá de evangelización, y decía que la iglesia es como una locomotora que está ahí, preparada para... ¿no? Y él decía que no puede quedar haciendo ruido nomás. Y él decía, en su medio mezclado hablaba, no puede estar quedando solamente tocando pito. Pi, pi, acá estamos, haciendo ruido. No, tenía que avanzar, tenía que recorrer los caminos, tenía que ir por las ciudades. La iglesia es más que una locomotora. No hay absolutamente nada que pueda detener a la iglesia de Cristo cuando está llena del fuego divino del Espíritu Santo. Ni las puertas del infierno y del Hades prevalecerán contra ella, dijo Jesús. ¿Se siente parte de esta iglesia? Vamos a estar de pie y darle gloria a Dios. Dele gracias al Señor en esta mañana y que podamos buscar esa bendición de Dios de corazón, preparando nuestra vida. No como pidiendo algo que el Señor parece que nos está retaseando. Y si el Señor nos quiere sorprender de alguna manera, como lo hizo el día del Pentecostés, gloria a Dios. Pero créame que el Señor estará dispuesto a bendecir y llenar su vida con el poder y con la gracia del Espíritu de Dios. Con el fuego divino del Espíritu Santo que debe quedar encendido en nuestros corazones y que nunca se debe apagar, que siempre debe estar renovándose por la presencia y la acción poderosa del Espíritu Santo del Señor.